En caso de una revuelta nacional, ¿cuáles son las directrices que tiene el exilio para que el pueblo de Cuba siga paso a paso, cosa que se dé esa rebelión y se lance toda la nación a la calle? ¿Cuáles son las directrices a seguir? ¿Dónde está el manual? ¿Alguien me puede enviar ese manual? Se debe hacer esto. El grupo tal va a dirigir tal región, tal lugar del país. ¿Hay alguna agenda de trabajo preparada para el parón nacional del doctor Gutiérrez Boroná? ¿Existe alguna? Usted conoce el manual de la resistencia civil, que hay que hacer en cada cosa. Hay que ocupar los centros de trabajo, hay que bloquear las sedes del partido, hay que tomar las estaciones de policía por mayoría popular. Tal grupo debe ir con tanta gente de tal municipio a tal lugar. La gente de Centro Habana, guiada por el movimiento Chucho Pérez y los guaracheros de regla, van a ir al Capitolio Nacional y van a leer este manifiesto. La organización Estado de SAR de Rodile va a tomar el ICRT y va a lanzar un comunicado y un llamado nacional. Así está preparada la lucha cuando el pueblo se lance a la calle en el parón nacional. Doctor Gutiérrez Boroná, en ese parón nacional, que es un llamado a una huelga nacional general de la gente en Cuba, que va a secundar el parón que usted propone hace 64 años. ¿Quién va a tomar la sede de la CTC? ¿Qué grupo va a tomar la CTC? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se le va a suministrar alimento a la población cubana en un país donde no hay ni una cucharada de azúcar prieta, luego que ya cesen todos los servicios sociales y el comercio se detenga? Y entonces, ¿qué leche van a tomar los niños? ¿Qué comida van a coger para alimentar a los enfermos en los hospitales, a los viejitos, luego que se dé el paro nacional que usted está proponiendo? ¿Cómo es la cosa? ¿Usted me puede explicar? ¿Alguien puede preguntarle al doctor Orlando Gutiérrez Boroná dónde están los recursos, los contenedores de comida guardados, la reserva para enviarlos en 24 horas a Cuba? ¿Dónde están los medios de transporte? ¿Dónde están los aviones para socorrer a 11 millones de personas, cosa que colapse la economía nacional por el parón? ¿Cómo es la cosa? Te das cuenta que no hay nada, que no existe nada, que todo es una fantasía, que es más fácil ir allá a México, que te den 2 barazos en el lomo y seguir con la historieta. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo funciona? No existe nada en concreto y en específico. El Cuba Decide no resuelve nada. El Cuba Decide no sirve para lograr nada en Cuba. El Todos Unidos sí sirve si nos unimos todos. Pero se firmó en los 90 y hoy es letra muerta. Porque las vacas de la oposición, un grupo se puso de acuerdo y otro no se puso de acuerdo. Aparte, no contaron con el exilio político para promulgar al mundo el documento El Todos Unidos. La propuesta de Félix Borne Carcasé, Marta Beatriz Roque, Pedro Pablo Álvarez, el de los sindicatos, y así sucesivamente así. Y entonces Payá no quiso firmar el Todos Unidos, y creo que sí firmó La Patria es de Todos, pero todo es letra muerta. Todos son escaramuzas, como yo te digo. Cosas que no resuelven nada, no han resuelto nada y no resolverán nada. Y mientras tanto el pueblo pasando las de Caín y las de Abel. El pueblo que ahora tiene que pagar la deuda
que seguramente le obligarán a pagar a la tiranía la deuda en el tribunal británico, la deuda. Y entonces, ¿y Ferrer qué hace Ferrer? Preso y preso y preso y preso. Va a dejar la vida a Ferrer preso en vez de salir a luchar por su libertad. ¿Tú crees que al mundo le interesa que Ferrer se muera en una cárcel? Eso no le importa en el mundo a nadie. La tiranía esta ha sido más buena con la oposición de lo que tú te puedes imaginar, a pesar de lo abusador y cruel que ha sido. Porque si los hubiesen matado a todos, a la semana nadie se acuerda de ellos. ¿Quién se acuerda de Zapata? ¿Quién se acuerda de Boitel? ¿Quién se acuerda de todos los que han matado a lo largo de esos 64 años? Entonces no existe un plan específico, ¿te das cuenta? Muchos periodistas en las redes contando historias. Todos los días nace un periodista nuevo. ¿Para qué queremos saber eso? Para eso tenemos a Prensa Latina, a la PEP, a EF, tenemos a Cubanet, al diario 14 y medio de Giovanni Sánchez, si mal informado no estoy. ¿Para qué necesitamos más noticias? ¿Para qué? Si nosotros no hacemos nada en concreto para liberar al pueblo de Cuba. Ahí tienen a Manuel Milanés y Alexander Otaola, tremenda dupla. Deberían unirse ellos dos para liderar a la oposición política cubana, porque estas personas de octogenarios y nonagenarios que ya viven todavía en Miami con ese recuerdo del batistato en la cabeza, esa gente deben de pasar la batuta a la nueva generación. Y hablan de que Raúl Castro y Fidel no se retiran, y ellos tampoco se retiran, siguen ahí. Y entonces, yo siempre les digo, es triste el destino del pueblo de Cuba. Y siempre ha sido igual, pero nunca como en esta época. Esta época ha sido nefasta para la unidad de los cubanos en todos los aspectos. Cada año que pase será peor. Mira a ver si Eliezer Ávila ha llamado alguna vez a juntar a la oposición política. Mira a ver si lo ha hecho Alexander Otaola. Mira a ver si lo ha hecho el exilio político cubano. ¿Te das cuenta? Y seguimos aquí, y allí siguen los presos políticos. Por eso te digo, negocia la libertad de los presos políticos. Saquen a esa gente de la cárcel. Muevan los hilos de la influencia en el gobierno cómplice de los Estados Unidos para que se liberen a los presos políticos. Porque no vale la pena que esos muchachos sigan en esa mazmorra. ¿Entiendes? Quítenle las sanciones, la dictadura, si total Biden se lo ha dado todo ya. Hoy me escribió una viejita, me dijo que le mandara unas jeringuillas que no tiene con qué inyectarse la insulina. ¿Te das cuenta? Me dice, porque en este maldito país no aparece ni una aguja de coser ya. ¿Te das cuenta? Que nosotros, por complicidad, por silencio, por desunión, por saber lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, somos cómplices del dolor y de la barbarie que nuestra nación padece. Hay una indiferencia política enorme. Y así nosotros nunca vamos a llegar a nada. Yo te digo, deja el PCC allí. Deja el PCC allí, que al menos ellos le van a dar al pueblo de Cuba un poco de chícharo cuando lo tengan. Y al final van a hacer más cosas. Al final, aún siendo los causantes de la desgracia cubana y de todos los males que hoy padece la República, ellos van a hacer más por el pueblo cubano que lo que ha hecho 64 años de oposición, que no ha hecho absolutamente nada. Miami no es Cuba.
salir de Miami y refugiarse en Miami para el año y un día con la residencia volver cargado de paquete, no es ser un refugiado político. Por eso es que el pueblo de Cuba está donde está. Deja ahí el PCC y cuando nosotros nos juntemos y nos pongamos de acuerdo, entonces buscaremos una vía para liberar al pueblo de Cuba. Mientras tanto, deja el PCC allí y no jodas tanto si al final nadie hace nada.